Vamos a comenzar esta tutoría número 2 y vamos a ver lo que es la derivada de una función. Recordemos de que en la tutoría de repaso del día miércoles ya abordamos este tema y ahora vamos a ir profundizando en cada uno de los temas que componen esta unidad. Además, también en la tutoría número 3 vamos a continuar viendo siempre la derivada de una función, ya que la unidad es bastante extensa. Entonces una parte la veremos este día. Veamos el primer ejemplo, aplicando la derivada pero mediante la definición del límite. Utilice la definición de derivada para encontrar la derivada de las siguientes funciones en el punto indicado. Y tenemos la primera función, f de x es igual a tener la función f de x es raíz cuadrada de x más 1, donde x sub 0 va a ser igual a 0. En la tutoría de repaso vimos de que la definición de la derivada mediante límites se expresa de la siguiente forma. El límite de la función x más delta de x menos f de x sobre delta de x cuando delta de x se acerca a 0. Recordemos de que la derivada es la función o es una pendiente de la recta tangente de una función. Entonces tenemos acá la función raíz de x cuadrado más 1 y ahora la evaluamos en la definición de derivada mediante límites. Colocamos el límite de delta de x cuando tiende a 0 de la raíz cuadrada de, en vez de x cuadrado vamos a poner x más delta de x y lo elevamos al cuadrado. Voy a colocar aquí hacer más grande la imagen para que se logre ver. Entonces, aquí tenemos en vez de x cuadrado, colocamos la expresión x más delta de x y está elevado al cuadrado. Luego, más 1 de la función que está dentro de la raíz, menos f de x, que es la raíz, x cuadrado más 1. Ahora bien, como tenemos acá una expresión donde en la parte de arriba tenemos radicales, debemos de racionalizar para poder calcular el límite de esa función cuando delta de x tiende a 0. Entonces, para racionalizar, lo que vamos a hacer es multiplicar la expresión por su conjugado, que va a ser la parte que tiene el radical, pero ahora separado ambos términos por un signo opuesto. Como acá está signo menos, ahora le vamos a colocar el signo más tanto en el numerador como en el denominador. Multiplicando numerador por numerador, vamos a tener una diferencia de cuadrados, que es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. De tal forma que con este cuadrado, con esta potencia 2, se elimina la raíz en ambos términos. Y en la parte de abajo, el denominador se mantiene delta de x por la raíz cuadrada de x más delta de x al cuadrado más 1 más la raíz de la función x cuadrado más 1. Eliminando en la parte del numerador con las potencias tenemos x más delta de x elevado al cuadrado más 1 menos paréntesis x cuadrado más 1. Ahora ya podemos operar. Descomponemos este binomio al cuadrado y aquí en esta parte que tenemos signo menos vamos a afectar cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Recordemos de que a la hora de descomponer el binomio al cuadrado vamos a tener el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado, como lo vemos en la expresión de acá, estos primeros tres términos. Luego, más 1, que es el 1 que se mantiene acá, y por último tenemos los dos términos afectados por el signo menos. Menos x cuadrado menos 1. Procedemos a eliminar términos semejantes
En el caso, por ejemplo, tenemos uno positivo y uno negativo, se eliminan. Luego tenemos acá x cuadrado y menos x cuadrado también se eliminan. Por lo tanto, solo 2x más delta de x, perdón, 2x por delta de x más delta de x al cuadrado. Buenas tardes, José. Hola, Se acaba- ingeniero, buenas tardes. Sí, disculpe que hasta ahorita entré, pero tampoco podía entrar. Tengo problemas con internet. Muy bien, no hay problema. En estos momentos estamos explicando lo que es un ejercicio de derivada utilizando la definición de límite. Recordemos de que la tutoría va a quedar grabada, así que posteriormente vamos a poder ver nuevamente este ejercicio. Excelente, gracias, ingeniero. Bueno, continuando con el desarrollo del ejercicio, tenemos que luego de haber reducido términos semejantes, ahora procedemos a sacar mediante factor común delta x, porque si nos fijamos en la parte del numerador, tenemos delta de x en el primer término y en el segundo. Entonces nos queda la expresión, el límite de delta de x cuando tiende a 0 de la función delta x por 2x más delta de x. Y abajo en el denominador se mantiene la misma expresión. Ahora podemos reducir o simplificar delta x en el numerador y en el denominador. Y solo nos queda 2x más delta de x en el numerador y en el denominador nos va a quedar raíz de x más delta de x al cuadrado más 1 más la raíz de x cuadrado más 1. Luego que ya tenemos esa expresión, procedemos a evaluar delta de x cuando tiende a 0. Sustituyendo en vez de delta x, colocamos el valor de 0. En la parte del numerador solamente nos va a quedar 2x. Y acá colocamos x más 0 elevado al cuadrado más 1. Y aquí se mantiene x cuadrado más 1 adentro de esta raíz. Entonces, luego de evaluar delta de x nos queda 2x sobre la raíz de x cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque acá, como tenemos x más 0 elevado al cuadrado, solamente nos queda x cuadrado. Luego más 1 más la expresión la raíz de x cuadrado más 1. Como vemos acá, ambas raíces son iguales, la expresión que está dentro de cada raíz. Por lo tanto, se pueden sumar. Nos queda 2 por o 2 veces la raíz de x cuadrado más 1. El 2 del numerador con el 2 del denominador se pueden eliminar. Y concluimos de que la derivada de esta función nos queda x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Pero como en el ejercicio se nos está pidiendo evaluar, encontrar la derivada de la siguiente función en el punto indicado. Ya se nos está dando que x va a tomar el valor de 0. Entonces, teniendo la derivada, vamos a evaluar x igual a 0. Aquí tenemos la derivada y sustituimos, en vez de x, colocamos 0. Nos queda 0 sobre la raíz de 0 al cuadrado más 1. En este caso nos queda 0 sobre raíz cuadrada de 1, que va a ser igual a tener 0 sobre 1 es 0. Por lo tanto, la derivada en el punto x igual a 0, 0. Y la expresión de la derivada de la función va a ser x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. La función f de x es igual a tener 1 sobre la raíz de 2x más 3. Y vamos a evaluar el punto x sub 0 igual a 0. Como se nos está pidiendo la derivada de la función mediante la definición del límite, aquí tenemos la fórmula. Ahora, con esta fórmula, vamos a evaluar dentro de la función f de x. Y nos queda el límite de delta de x cuando tiende a 0 de la función, colocamos el 1, el numerador, 1 sobre la raíz de, y acá en esta parte en vez de colocar x vamos a colocar la expresión x más delta de x. Vamos a hacer un poco más grande la presentación para que se logre visualizar de mejor forma.
Entonces tenemos acá 1 sobre, es decir, el numerador sobre la raíz de 2 y en vez de x colocamos la expresión x más delta de x. X más delta de x más 3. Menos, por este signo menos que tenemos de la fórmula de la definición del límite, f de x, que es la expresión f de x, 1 sobre la raíz de 2x más 3. Y en el denominador colocamos delta x. Ahora procedemos a operar esta resta de fracciones. Colocamos como denominador la multiplicación de ambos denominadores y arriba evaluamos y nos queda raíz de 2x más 3 menos la raíz de 2 por x más delta de x más 3, es decir, una resta de fracciones. Acabamos de operar esta resta de fracciones en el denominador y abajo se mantiene delta de x. Luego de tener esto, multiplicamos extremos por extremos. Este numerador con el denominador que vemos acá. Y el numerador se mantiene porque abajo de delta de x tenemos un 1. Entonces nos queda raíz de 2x más 3 menos la raíz de 2 por x más delta de x más 3 sobre el denominador que es delta de x por la expresión la raíz de 2 factor de x más delta de x más 3 por la raíz de 2x más 3. Y ahora de ello, como tenemos esa expresión y necesitamos encontrar el límite de delta de x cuando tiende a 0 para obtener la derivada, tenemos que racionalizar esta expresión, eliminar el radical del numerador. Para ello multiplicamos por su conjugado, que va a ser la expresión del numerador, pero con un signo opuesto. En vez de menos va a ser más. Aquí tenemos el numerador, aquí tenemos toda la expresión del límite y agarramos el numerador y le cambiamos el signo a los dos términos, al signo que divide a los dos términos. Como está menos, ahora se hace más. Raíz de 2x más 3 más raíz de 2 factor de x más delta de x más 3. Lo mismo en el denominador. Con esta expresión, con este conjugado, podemos hacer una diferencia de cuadrados en el numerador. Notemos de que tenemos los mismos términos, pero sin opuesto. Entonces nos queda raíz de 2x más 3 al cuadrado menos la raíz de 2 por x más delta de x más 3 elevado al cuadrado. Y en el denominador queda la expresión delta de x por raíz de 2 factor de x más delta de x más 3 por la raíz de 2x más 3 por la expresión del denominador del conjugado, que es raíz de 2x más 3 más la raíz de 2 por x más delta de x más 3. En la parte del numerador, como se nos hizo una diferencia de cuadrados, esta potencia 2 elimina la raíz de cada uno de los términos. Entonces nos queda la expresión sin las raíces. Nos queda 2x más 3 menos de este signo 2 por x más delta de x más 3. Y el denominador se mantiene igual. Ahí sí no se puede seguir operando ni reduciendo. A partir de esto, podemos en el numerador afectar la expresión número 2 que está antecedida por un signo menos. Entonces nos queda 2 por x es 2x y un signo menos antecedido menos 2x. 2 por delta de x es 2 delta de x y este signo menos que está afectando a todo lo de paréntesis nos queda menos 2 delta de x. Luego menos por más da menos 3. A partir de lo anterior, en el numerador se puede reducir operando los términos semejantes. Por ejemplo, podemos eliminar el 3 porque hay un 3 positivo y uno negativo. 2x también porque hay uno positivo y uno negativo y solamente nos va a quedar menos 2 delta de x. En el denominador se mantiene la expresión igual que la anterior. Algo que también hay que hacer es eliminar delta de x tanto del numerador como del denominador. Entonces solamente nos va a quedar el límite de delta de x cuando tiende a 0 de menos 2 sobre la expresión raíz de 2 factor de x más delta de x más 3, la raíz de 2x más 3, por la expresión raíz de 2x más 3 más la raíz de 2x más delta de x más 3.
Luego que tenemos esta expresión, ya podemos evaluar delta de x cuando tiene 0, sustituyendo en vez de delta de x colocando el 0. Y al hacer esa operación nos queda, en el caso del denominador, porque el numerador ya no se puede operar, la raíz de 2x más 3, tanto en el primer factor como en el segundo, porque si nos fijamos acá, este factor no se ve afectado por delta de x, pero acá sí. Entonces, cuando sustituimos delta de x por 0, se nos forma la misma expresión en ambos factores. Y en el caso de acá, como teníamos un delta de x, se hace 0. Entonces, se nos hace 2x más 3. Es decir, la raíz de este término es igual a esta, por lo tanto se pueden sumar. Nos queda 2 raíz de 2x más 3, como lo vemos acá. Y en estos dos términos, como son iguales, se elevan al cuadrado. Raíz de 2x más 3 elevado al cuadrado. Como acá tenemos un menos 2 y acá hay un 2 positivo, se pueden eliminar tanto el numerador como el denominador. ¿Por qué se eliminan? Porque está multiplicando esta expresión en paréntesis con la siguiente expresión que está elevada al cuadrado. Entonces se pueden eliminar perfectamente. Si estuvieran sumando esta expresión y aquí hubiera un signo más, luego la expresión al cuadrado, no se pudiera eliminar este 2 con el de abajo. Pero como aquí están dos factores, es decir, están multiplicándose estos dos términos, sí se puede eliminar este 2 de abajo. Y nos queda menos 1 porque se eliminó el 2 de aquí arriba. Y acá, como se elimina este 2, nos queda la raíz de 2x más 3 por el cuadrado de la raíz de 2x más 3. Entonces, se multiplican. Nos queda menos 1 sobre la raíz de 2x más 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una potencia 2 y aquí tenemos la misma expresión, entonces se puede multiplicar. Tiene la misma base, pero potencia diferente. Aquí hay un 2 y aquí hay un 1, se suman. Por eso nos queda que la derivada de la función es menos 1 sobre la raíz cuadrada de 2x más 3 elevado al cubo. Y como se nos está pidiendo evaluar la derivada en un punto específico, tenemos aquí la derivada que acabamos de calcular y se nos pide evaluarla en x sub 0 igual a 0, sustituimos en vez de x 0 y nos queda menos 1 sobre, aquí tenemos 2 por 0 es 0, entonces nos queda menos 1 sobre la raíz cuadrada de 3 elevado al cubo, porque si nos fijamos toda la expresión, todo el radical está elevado al cubo. Luego, tenemos que la raíz al cubo es como tener internamente 3 al cuadrado por 3. Esto es parte de las propiedades de las potencias. Ustedes pueden revisar más adelante en un libro de precálculo todas las propiedades de las potencias. Entonces tenemos que raíz cuadrada de 3 elevado al cubo es como tener raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 3, es decir, 3 al cubo. Este 2 se puede eliminar con el índice del radical 2. Entonces sale ese 3 y nos queda menos 1 sobre 3 la raíz cuadrada de este 3 que ya no pudo salir del radical. No sé si hay alguna duda en este procedimiento. Bueno, yo creo que no tengo duda, ingeniero, creo que sí voy entendiendo. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Hemos visto que la derivada de una función mediante la definición del límite lleva un proceso bastante largo para obtenerla. Sin embargo, existen reglas que nos pueden simplificar. Eh, Luego de este ejemplo que vamos a ver, vamos a utilizar las reglas de la derivada para simplificar los pasos y poder encontrar mucho más rápido una derivada de una función. Ahora tenemos este ejemplo. Encuentra la ecuación de la recta tangente a las curvas dadas en el ejercicio anterior. Tenemos la primera función que es f de x es igual a x cuadrado más 1.
y tenemos el punto x sub 0 igual a 0. Ya se nos da la coordenada x y ahora necesitamos la coordenada y, porque para encontrar la ecuación de la recta tangente de una curva, de una función, necesitamos un punto de esa curva. Entonces ya se nos está dando un punto, que es x. Necesitamos encontrar el otro punto. Para ello sabemos de que la función f de x es igual a y. Y si evaluamos el punto x igual a 0, vamos a encontrar un punto y utilizando la función. Entonces tenemos f evaluado en 0 de la función, nos queda 0 al cuadrado, porque aquí está x al cuadrado más 1. Y sabemos de que la raíz cuadrada de 1 va a ser 1. Por lo tanto, tenemos que cuando x vale 0 dentro de la función, lleva a valer 1. ¿Cómo obtenemos la pendiente? Porque para encontrar la ecuación de la recta tangente necesitamos una coordenada x, una coordenada y y la pendiente. La pendiente se va a obtener a través de la derivada. Veamos la derivada del primer ejercicio. Aquí tenemos la pendiente y para encontrar, perdón, aquí tenemos la derivada y para encontrar la pendiente de esta función, sustituimos el punto x que se nos ha dado, que es x igual a 0, en la derivada. Y así obtenemos la pendiente. Aquí lo encontramos. La derivada de la función evaluada en 0 es 0. Entonces tenemos que la pendiente de la función va a ser f' de 0 igual a 0. Ahora bien, para encontrar la ecuación de la recta tangente nos auxiliamos de la ecuación punto pendiente, que dice que y menos y sub 0 va a ser igual a la pendiente de x menos x sub 0, donde y sub 0 sabemos que es 1. Entonces colocamos y menos 1 es igual a la pendiente de la función va a ser 0. Luego tenemos x menos x sub 0, y x sub 0 ya nos da de ejercicio que es 0. Por lo tanto, nos queda que 0 por la expresión que está en paréntesis va a ser 0. Entonces la ecuación de la recta tangente de esta función va a ser y igual a 1. Cuando se evalúan los puntos x igual a 0 y y igual a 1. Ahora veamos la ecuación de la recta tangente de la función del literal b. Siempre necesitamos dos puntos, un punto x y un punto y la pendiente de la función. La pendiente de la función la obtenemos mediante la derivada. Y tenemos acá, f de x es igual a 1 sobre la raíz de 2x más 3. Esta es la función. Y se nos pide evaluar el punto x igual a 0. Entonces, para calcular el valor del punto y, lo que tenemos que hacer es evaluar x igual a 0 en la función para encontrar y. Evaluando tenemos 1 sobre la raíz de 2. En vez de x colocamos 0. De 2 por 0 más 3 va a ser, aquí 2 por 0 se cancela y solo nos queda raíz de 3. Entonces nos queda que y tiene el valor de 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, tenemos los puntos x igual a 0 y y igual a 1 sobre raíz de 3. La pendiente de la función es la derivada evaluada en la coordenada, en el punto x. Y ya lo evaluamos en el ejercicio anterior. Aquí teníamos la derivada y evaluamos x igual a 0 y nos dio menos 1 sobre 3 por la raíz cuadrada de 3. Ahora, para encontrar la ecuación de la recta tangente, utilizamos nuevamente la ecuación punto pendiente. Ya tenemos el valor de y sub 0, que es 1 sobre raíz cuadrada de 3. Entonces nos queda y menos 1 sobre raíz cuadrada de 3 es igual a la pendiente m, que es menos 1 sobre 3 la raíz cuadrada de 3, por x menos x sub 0, que x sub 0 es 0.
Entonces la ecuación de la recta tangente nos queda, despejando y es igual a tener menos 1 sobre 3 por la raíz cuadrada de 3. Aquí me faltó colocarle x, entonces nos queda menos 1 sobre 3 raíz cuadrada de 3 por x, más, porque este valor de menos 1 sobre raíz de 3 pasa a la derecha a sumar, más 1 sobre raíz cuadrada de 3. Y así obtenemos la ecuación de la recta tangente de la curva del literal b del ejercicio anterior. Estos son fórmulas que, la verdad que son fórmulas y un proceso bien mecanizado. Siempre que se nos pide una ecuación de la recta tangente, tenemos que tener un punto con coordenadas x y y, luego la pendiente y utilizar posteriormente la ecuación punto pendiente, que es esta que vemos acá. No sé si hay alguna duda con este procedimiento o algún comentario. Pues en mi caso no, ingeniero, solo que es bien largo el procedimiento. Estas fórmulas habría que mantenerlas bien frescas, pero yo he tratado de leer y leer y leer estas fórmulas y a la hora de resolver sí me cuesta un poquito todavía. Sí, la ecuación punto pendiente es una de las fórmulas, como dices, de que bastante útil a la hora de ir resolviendo algunos ejercicios. Uh-huh. Sí, yo la venía viendo desde matemática aplicada a la ciencia el ciclo pasado. Sí, ahí se ocupa Y bastante esto, es cierto. sí, lo ocupamos bastante y estoy familiarizado un poco con ella, pero con las demás fórmulas para llegar a estos ejercicios, sí siento que me está costando un poquito porque yo solo estoy practicando aquí, ¿no? Conforme leo voy practicando y siento que ahí tengo un vacío. Sí, ahí hay un poco de práctica para ir dominando un poco más el tema, porque este es un tema Sí, nuevo ya, lo que es la derivada. sí, es bastante nuevo. Yo lo que hago es que, bueno, hoy con las clases suyas que son bien prácticas, bien originales, ahí voy basándome cómo va resolviendo usted para ir resolviendo yo en las grabaciones que nos deja. Sí, muy bien, sí, porque para eso sirve también la grabación, para que ir revisando los procedimientos. Y Sí, bueno, también recordar de que el coordinador ha subido material ajá. teórico y ahí se puede auxiliar de algunas fórmulas. Sí, ya lo descargué yo también, aquí lo tengo ya a la mano. Ah, bueno, también bueno, ahora vamos a ver eh, calcular una derivada utilizando las reglas básicas, que es mucho más práctico que utilizando la definición del límite. Okay. Tenemos aquí el siguiente ejemplo. Encuentra la derivada de las siguientes funciones utilizando los teoremas sobre derivación. Y tenemos la primera función. F de x es igual a 1 sobre 8 por x al cubo menos x a la cuarta menos x cuadrado más 1. Y la siguiente función que tenemos es x a la cuarta más 1 sobre x cuadrado. Para poder desarrollar este ejercicio, ya no se nos está diciendo que lo resolvamos mediante la definición del límite. Entonces procedemos a utilizar las reglas básicas de derivación. El coordinador ha subido material de apoyo e inclusive ustedes pueden buscar en internet bastante información sobre esto. En la tutoría de repaso también eh, dejé lo que era un material con las reglas básicas de derivación. Vamos a ver este ejemplo. Como tenemos acá potencia, lo que tenemos que hacer a la hora de derivar es bajar la potencia, que es 8, y multiplicarla por 1 sobre 8, que es el coeficiente de esta x. Y esta potencia 8, siempre volviendo con la potencia, le restamos una unidad. Entonces nos queda 8 por 1 sobre 8 por x elevado a la 7, menos
x elevado a la 4. Entonces, para derivar x elevado a la 4, bajamos el valor de la potencia 4. Y acá, siempre en la potencia 4, le restamos un 1. Y nos queda 4x elevado al cubo. Luego, en el caso de x al cuadrado, y respetando siempre los signos, bajamos este 2 y nos queda 2x elevado a la 1. En el caso de la derivación de un número real, siempre va a dar como resultado 0. Entonces luego tenemos 8 por 1 sobre 8 es 1, porque se cancelan. Entonces nos queda x elevado a la 7 menos 4x al cubo menos 2x. Y esa sería la derivada de esta función. En menos pasos que utilizando la definición del límite. Voy a colocar la presentación, una parte de la presentación de la tutoría de repaso. Para que puedan ver esta parte. Bueno, aquí tenemos las reglas básicas de la derivación, que la vimos en la tutoría de repaso, pero vamos a refrescar ese conocimiento ese contenido para poder resolver estos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, la derivada de un número real, donde se le va a llamar c, va a ser 0. La derivada de una potencia, por ejemplo, la función x elevado a la n va a ser n como nuevo coeficiente de x por x, y donde n se le resta un 1, que es lo que acabamos de hacer en este ejemplo. Como aquí hay una potencia, entonces baja este 8 a multiplicar a 1 sobre 8 y se le resta un 1 a la potencia 8 y ahora queda x elevado a la 7 y aquí 8 por 1 sobre 8. Es el procedimiento utilizando las reglas básicas de derivación. Ahora veamos este ejemplo. F de x es igual a x a la cuarta más 1 sobre x cuadrado. En ese caso vamos a utilizar la regla del cociente para derivar. Que es la que vemos en esta presentación. Cuando tenemos una función que se divide entre otra función, primero vamos a derivar el numerador por el denominador. Luego luego le restamos con este signo menos la multiplicación de el numerador por la derivada del denominador. Y como se nos va a hacer una nueva expresión fraccionaria, en el denominador vamos a colocar el denominador de la función elevado al cuadrado. Vamos a... Bueno, acá tenemos la presentación. Entonces tenemos esta función, agarramos el numerador y lo derivamos. X al cuadrado, x a la cuarta más 1 y le colocamos este prima indicando que se va a derivar por el denominador, que es, el denominador de la función es x al cuadrado menos el numerador, que es x a la cuarta más 1 por el denominador, pero en esta ocasión vamos a derivar el denominador, x al cuadrado, y le colocamos la prima. Es decir, estamos haciendo, utilizando la fórmula de esta fórmula que vemos acá. Derivamos primero numerador y en la segunda expresión derivamos denominador. Ahora nos falta colocar el denominador al cuadrado. Tenemos el denominador y lo elevamos al cuadrado. X al cuadrado por o elevado al cuadrado. Luego acá tenemos derivada de x cuarta, va a ser, bajamos este 4 y le restamos un 1 a esta potencia. 4 por x al cubo
por x cuadrado menos x cuarta más 1 y la derivada de x al cuadrado, que va a ser, bajamos el 2 y le restamos un 1 en la potencia, 2 por x. Y en el denominador va a quedar x a la cuarta porque está elevado al cuadrado. Luego multiplicamos 4x cubo por x cuadrado, nos queda 4x a la quinta, menos 2x por x cuarta es 2x quinta. Y con signo menos, porque este signo menos va a afectar a los dos términos de acá. 2x por 1 es 2x, con signo menos, entonces nos queda menos 2x. Al reducir los términos semejantes, queda como resultado 4x a la quinta menos 2x a la quinta es 2x a la quinta. Luego, este menos 2x ya no se puede simplificar, ya no se puede reducir, se mantiene. Y el denominador también se mantiene x a la cuarta. Pero acá en el numerador podemos visualizar que hay factor común, que es 2x. Sacamos 2x y colocamos 2x factor de x a la cuarta menos 1 sobre x a la cuarta. Este x del numerador se puede reducir con el x a la cuarta. Y simplificando queda 2 por x a la cuarta menos 1 sobre x al cubo, porque se eliminó esta x del numerador y aquí se reduce en una unidad, la potencia. Y así llegamos a la derivada de esta función, mucho más rápido que utilizando la definición del límite. No sé si hay algún comentario sobre este ejercicio. No, ingeniero, solo que sí me gustó y lo voy entendiendo. No sé, lo entendí un poco más, creo. Sí, en este caso, como ya se aplica las reglas de la derivada, es mucho más práctico ir desarrollando el ejercicio. Y el otro hay que utilizar bastante factoreo y multiplicación de binomios o polinomios. El proceso es un poco más largo. Ajá. Así, ingeniero, siento que sí está mucho más fácil. O más rápido, mejor dicho. Bueno, ahora vamos a ver siempre utilizando las reglas de la derivada otro tipo de ejemplos, pero ahora con la función logaritmo natural. Se nos pide resolver el ejemplo 1 de la página 3 del documento Reglas Básicas de Derivación. Ese documento es el que está en la plataforma de las reglas básicas de derivación. El coordinador lo subió y veamos el ejemplo 1 de la página 3. Sí, yo lo descargué, pero lo tengo acá en el teléfono, no lo puedo ver ahorita, pero sí lo estaba leyendo. Acá tenemos el ejemplo 1. Diferenciación de funciones que contienen logaritmo natural de x. Entonces se nos pide calcular la derivada de la función f de x es igual a 5 logaritmo natural de x. Ustedes pueden descargar de internet o también utilizar el material de apoyo que está en la plataforma y ver las diferentes reglas de derivación. Aquí a la hora de ver esta regla básica de la derivada del logaritmo natural va a ser igual a tener 1 sobre x. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente a la hora de ir desarrollando los ejemplos. Tenemos f de x es igual a 5 logaritmo natural de x. Como ya vimos de que la derivada de un número real va a ser 0, o cuando tengamos también una función que la acompaña a un número real, ese número real, esa constante, se va a mantener y solo se va a derivar la función, que va a ser el caso para este ejemplo. Entonces tenemos 5 logaritmo natural de x, le colocamos esta prima, esta raya que vemos acá a f para indicar que se va a derivar, encerramos en paréntesis la función y le colocamos también la prima para indicar la derivación. Y como ya sabemos de que 5 es una constante, queda afuera del proceso o el procedimiento de la derivada. Y solo derivamos logaritmo natural de x, aplicando la fórmula.
aplicando esta fórmula. Logaritmo derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Entonces, simplemente colocamos 5 por 1 sobre x. Multiplicamos 5 por 1, nos queda 5 y en el denominador x. Por lo tanto, la derivada de esta función va a ser 5 sobre x para valores que sean mayores que 0. Ahora veamos otro ejemplo. Bueno, en este caso, tenemos esta función logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Vamos a resolver este ejemplo. Aquí vemos de que hay una división. Entonces vamos a aplicar las reglas de la derivada para un cociente, para una división. Agarramos el numerador y procedemos a derivarlo. Colocamos logaritmo natural de x y le colocamos la prima indicando que se va a derivar por el denominador que es x al cuadrado. Voy a hacer más grande esta parte de la presentación para que se logre ver. Entonces, Sí, porque me cuesta un poco. Sí, aquí no se lograba ver mucho. Entonces tenemos la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. El denominador es x al cuadrado sobre el denominador elevado al cuadrado. Entonces tenemos derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, mediante la fórmula de las reglas para derivar, por x al cuadrado, menos logaritmo natural de x por la derivada de x elevado al cuadrado, que va a ser 2x. ¿Por qué? Porque esta potencia 2 pasa a multiplicar o pasa como coeficiente de la variable x. Y la potencia 2, siempre trabajando la potencia, se le resta un 1. Por eso nos queda 2 por x. En la parte del denominador queda x al cuadrado elevado al cuadrado, nos queda 2 por 2 es 4. Se multiplican las potencias. Entonces, acá tenemos en el numerador x cuadrado por 1 sobre x, se reduce este denominador x, se elimina, y acá este x cuadrado se reduce en una unidad, nos queda x, menos 2x por el logaritmo natural de x. Vemos que hay factor común que es x, porque ambos tienen la variable x, ambos términos. Entonces ponemos x factor de 1 menos 2 logaritmo natural de x sobre x elevado a la cuarta. Esta x, como está aquí en el numerador y aquí hay otra en el denominador, están dividiéndose. Entonces se elimina la x de arriba porque es la de menor potencia y esta se le reduce un 1 porque la potencia, la del numerador, tiene como potencia un 1. Entonces por eso se reduce en una unidad la potencia del denominador de x a la cuarta. Entonces nos queda que la derivada de y va a ser 1 menos 2 veces el logaritmo natural sobre x al cubo. No sé si hay alguna duda en este procedimiento. Creo que no, ingeniero. Me voy fijando bien cómo lo va haciendo. Bueno, entonces pasemos ya al siguiente ejemplo. Se nos pide ahora ver la función exponencial y explicar el ejemplo 1 y el ejemplo 2 de la página 8 siempre de ese documento, reglas básicas de derivación, que se encuentra en la plataforma. Después, ingeniero, voy a copiar en la grabación, voy a copiar todos los ejercicios yo. Todo lo que se va resolviendo. Bueno, está bien. Ahora vamos a pasar a la página 8. Y aquí está la página 8 y se nos pide resolver el ejemplo 1. Pero antes veamos de que cuando tengamos la función exponencial elevado a la x o e elevado a la x, cuando tengamos e elevado a la x,
hay una regla que nos indica que la derivada de e elevado a la x va a ser e elevado a la x. Y si tenemos, por ejemplo, e elevado a una función más compleja que x, por ejemplo, tenemos esta de acá, e elevado a x al cubo más 3x, es como tener e elevado a la u. A eso se refiere esta u de acá. Oh, Va a ser igual a e elevado a la u por la derivada de u con respecto a x, perdón. Entonces, vamos a utilizar estas reglas básicas que vemos acá, esta de acá y la siguiente que está resaltada para resolver estos ejemplos. Dice acá, encuentra la derivada de 3e elevado a la x y aquí nos dice que se nos da la pista de que 3 es un factor constante. Entonces, tenemos acá, si sabemos de que 3 es un número real, una constante, todo número real que se vaya a dividir que se vaya a derivar va a ser 0, pero cuando lo acompaña a una función, como es el caso de este ejemplo, el 3 se va a mantener y solamente vamos a derivar la función. En este caso vamos a derivar e elevado a la x. Voy a hacer un poco más grande la presentación. ok, está bien. Sí, porque en el teléfono estoy yo. Sí, cuesta un poco. Incluso en la computadora a veces cuesta verla cuando está en potencia, Ajá, las sí, expresiones. sí. Entonces tenemos 3 por la derivada de e elevado a la x. Aquí le puse esta raya que es una prima que indica derivación. Ujú. Entonces sabemos de que e elevado a la x a la hora de derivarlo va a ser e elevado a la x. Por lo tanto, la derivada de esta función va a ser ella misma, 3 por e elevado a la x. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Literal, eso es todo el problema, ¿verdad? Sí, solamente porque como sabemos de que la derivada de e elevado a la x es e Ujú. elevado a la x. Entonces, Ajá, encontrar la derivada de esa función va a ser lo mismo. por la fórmula, Sí, por la fórmula que tenemos acá. ya. Ah, pues, bien. Derivada de e a la x es e a la x. Ah, ok, ok. Esto es similar a los límites que mirábamos en la unidad uno cuando si daba cero, pues había que proceder, y si no, se encontraba de una vez el límite, ¿verdad? No, aquí en ese caso, como por eso son reglas básicas para derivar, Ujú. el procedimiento es mucho más corto. Entonces nos auxiliamos de algunas reglas para que de un solo aplicar la respuesta, por decirlo así. Ah, ya, ajá. Sin mayor procedimiento, prácticamente Sí, sí, usando nada más las fórmulas, ¿verdad? sí, usando solamente las fórmulas. Ya, ah, pues sí, gracias, ingeniero. Bueno, ahora veamos el siguiente ejemplo. Y igual a x sobre e elevado a la x. Y se nos pide encontrar diferencial de y con respecto a x, o la derivada de y con respecto a x, que es la misma derivada. Vemos de que acá tenemos una fracción. Entonces pudiéramos utilizar perfectamente la regla para derivar del cociente, pero esta regla se vuelve un poco más trabajosa y por lo tanto, como solo tenemos un término en el denominador, podemos pasarlo hacia arriba. Pero si cambiamos de posición el denominador, va a cambiar de signo. Por lo tanto, ponemos x por e elevado a la x menos con potencia de menos 1. Es decir, e elevado a la x va a ser elevado a la menos 1, porque acaba de cambiar de posición. Estaba abajo en el denominador, ahora pasa arriba. Ujú. Entonces nos queda y es igual a x, aquí se multiplican las potencias, x por menos 1 es menos x. Por lo tanto, la función y va a ser igual a tener x por e elevado a la menos x. Y a partir de esta expresión podemos proceder a derivar
que va a ser mucho más rápido que utilizando la regla del cociente, que es la que hemos utilizado en los ejercicios anteriores de esta tutoría, cuando tenemos Sí. fracciones. Ujú. Entonces le colocamos prima a y y le colocamos también prima a la función x por e elevado a la menos x, para indicar que se va a derivar. Aquí tenemos un producto. Entonces nos vamos a auxiliar, significa que nos auxiliaremos de la regla de producto para derivar. La regla de producto, tenemos dos funciones y para proceder hacemos lo siguiente. Derivamos primero la primera función por la segunda función, es decir, derivada de f. Aquí tenemos f por g. La derivada va a ser f' por g más f por g', es decir, en el primer término derivamos la primera función y en el segundo derivamos la segunda función. Entonces nos queda la derivada de la primera función, que es x' por e elevada a la menos x, más la primera función, que es x, por la derivada de la segunda función, que es e elevado a la menos x, y le colocamos la prima para indicar que se va a derivar. Derivada de x va a ser 1. ¿Por qué? Porque x tiene una potencia 1 acá, no se le ha colocado. Entonces, si yo bajo este 1 a la par de x, me queda una x. Y recordemos de que en álgebra no se coloca el valor de 1 a ninguna variable. Eso es lo primero. Y lo segundo es de que esta potencia que está arriba de esta x es 1. Entonces, para derivar siempre se le va a restar un 1 a la potencia. 1 menos 1 es 0. Y todo número o toda variable elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, si derivamos x nos va a dar como respuesta un 1. Entonces no se coloca. Solo dejamos acá e elevado a menos x más x por la derivada de e elevado a la menos x. ¿Cuánto va a ser? La derivada de e elevado a menos x decimos que es ella misma, pero ahora tiene un signo menos. Para estos casos vamos a colocar siempre e elevado a la menos x, pero vamos a derivar también la potencia porque tiene un signo menos. A esto se le llama regla de la cadena. La vamos a ver con mayor detenimiento en la siguiente tutoría. Entonces, la regla de la cadena consiste en derivar una composición de funciones. En la tutoría de repaso ya vimos la regla general para derivar composición de funciones. ¿Qué la tenemos acá? Tenemos g composición de f de x y se nos pide la derivada de esa función. Primero derivamos la parte externa, que es g, por la función interna, por la derivada de la función interna. Entonces, ¿qué significa? Acá tenemos e elevado a x, que es una función, pero está elevado a otra función negativa. Entonces, derivamos e elevado a la menos x, que es ella misma, e elevado a menos x. Y ahora derivamos esta función, que es menos x. Derivada de menos x es como derivar x, solo que con signo menos. Va a ser menos 1. Aquí sí coloco el menos 1, porque como tiene signo menos, para indicar que tanto x como e elevado a menos x se va a afectar por este signo menos. Entonces nos queda en la siguiente línea e elevado a menos x, que es del resultado del primer término, menos, ¿por qué? Por este signo menos x por e elevado a menos x. Teniendo esta expresión, ahora, como tengo potencias negativas en e, las cambio de posición para que sean positivas. Como acá está en negativo, lo transformo en denominador. Coloco 1 sobre e elevado a la x, ya positivo, menos x, y aquí este e elevado a menos x pasa a denominador. Cambia de posición para que se haga positivo. X sobre e elevado a x. Entonces ya vemos que son positivos los dos denominadores. Tenemos una resta de denominadores similares, de denominadores iguales. Cuando se tiene resta de denominador iguales, se pone el mismo denominador y simplemente se restan los numeradores. 1 menos x sobre e elevado a la x. Y esa sería la derivada de la función.
Ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la función e elevado al cuadrado más e elevado a la x más logaritmo natural de 3. Y se nos pide encontrar y'. Para ello, lo que vamos a hacer es derivar cada uno de los términos. Este ejemplo se encuentra también en la página número 8 de el material de reglas básicas para derivar. Es el literal C. Entonces, para derivar acá lo que vamos a hacer es derivar cada uno de los términos y le colocamos prima a cada uno de los términos. Dejamos en paréntesis e elevado al cuadrado y le colocamos la prima para indicar que se va a derivar, más e elevado a la x y le dejamos la prima para indicar que se deriva. Lo mismo sucede con logaritmo natural de 3. E elevado al cuadrado es una constante, nos va a dar un número real. Por lo tanto, la derivada de un número real, y como no está acompañando a ninguna variable, esta función es 0. Logaritmo natural de 3 también es una constante, es un número real. Y por lo tanto, la derivada de un número real es 0. Especialmente cuando no cambia, cuando no está acompañado de una función, va a ser 0. A esto me refiero que, por ejemplo, 3 por e elevado a la x, el caso de 3 está acompañando a una función. En ese caso, no va a ser 0 el resultado, sino que se mantiene como una constante. Pero cuando está solo, ese número real siempre va a ser 0. Por lo tanto, acá lo único que se puede derivar va a ser e elevado a la x. Y sabemos que la derivada de e elevado a la x va a ser ella misma. Entonces concluimos de que la derivada de la función y es e elevado a la x. Creo que en este está bastante claro el procedimiento. Sí, eso está bien claro y bien corto el procedimiento. Ahora veamos otro ejemplo cuando nos encontramos con e elevado a la u. Ya explicaba anteriormente que e elevado a la u, donde u va a ser una función. Porque acá teníamos que e elevado a la x solo tenía la variable x, pero diferente es cuando nos encontramos con el exponencial e y tenemos una potencia como el caso de acá tenemos una función. Asumimos de que u va a ser igual a x al cubo más 3. Tenemos que u va a ser x al cubo más 3 y procedemos a derivar. E elevado a x al cubo más 3 es como tener e elevado a la u. Derivamos e elevado a la u por la derivada de u. A esto se le conoce como regla de la cadena, que es una composición de funciones. Entonces, ¿cuánto va a ser la derivada de e elevado a la u? Va a ser e elevado a la u. Entonces tenemos que, como ya dijimos que u iba a ser la potencia de e, nos queda derivada de e elevado a x al cubo más 3x es ella misma, e elevado a x al cubo más 3x, por la derivada de u. ¿Cuánto vale u? X al cubo más 3x. Entonces procedemos a derivar. Derivada de 3 de x al cubo va a ser, bajamos este 3 y multiplicamos por x. Y acá la potencia 3 se le resta un 1, entonces nos queda x al cuadrado. Entonces es 3x al cuadrado. Derivada de 3x. Como esta tiene potencia 1, bajamos el 1, se multiplica por 3, siempre va a seguir siendo 3. Y esta x, como siempre, seguimos analizando la potencia. Tiene potencia 1 y se le va a restar un 1. 1 menos 1 es 0. Y todo número, toda variable elevado a la 0 es 1. Entonces solamente nos queda 3. Ahora que tenemos esta expresión, vemos de que en este factor podemos sacar el 3 como factor común. Entonces nos queda 3 factor de x cuadrado más 1 de este factor de acá
por e elevado a x al cubo más 3x. Y ahí tenemos la solución de esta derivada. No sé si hay alguna duda. No, ingeniero. Creo que voy bien. Aparte que voy a ver la repetición cuando termine. Muy bien. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Se nos pide encontrar la derivada de e elevado a x más 1 por logaritmo natural de x cuadrado más 1. Este ejemplo también está en la parte del material de apoyo. Es el ejemplo número 2 del ejercicio 2, el literal B. Entonces, acá tenemos dos funciones. E elevado a x más 1 y tenemos la función logaritmo natural de x cuadrado más 1. Para ello nos vamos a auxiliar de las reglas del producto para derivar. Vamos a derivar el primer término o la primera función, que en este caso es e elevado a x más 1 por la segunda función, que es logaritmo natural de x cuadrado más 1, más, siempre utilizando las reglas, la primera función e elevado a x más 1 por la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 1. A la hora de derivar e elevado a x más 1, es como que tuviéramos e elevado a la u, porque la potencia de e ya es una función. Entonces nos queda derivada de e elevado a x más 1 es ella misma, e elevado a x más 1. Y como acá ya es una función, entonces derivamos de esa función, x más 1, y le colocamos la raya de prima para indicar que se va a derivar por el logaritmo natural de la función, más e elevado a x más 1 por la derivada del logaritmo natural. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural? Ya lo vimos en los ejercicios anteriores. La derivada del logaritmo natural va a ser 1 sobre x. Pero como acá no tenemos x, sino que una función, entonces colocamos 1 sobre la función, x cuadrado más 1. Pero como vemos también de que esta función ya no solo es x, sino que ya es una función mucho más grande, vamos a derivar esa función. Entonces colocamos 1 sobre x cuadrado más 1 por la derivada de x cuadrado más 1. Y le colocamos aquí la prima que nos indica derivación. Y procedemos en la siguiente línea. E elevado a x más 1 por derivada de x es 1. Derivada de 1 es 0. Entonces acá nos queda como resultado 1. E elevado a x más 1 por 1. Por logaritmo natural de x cuadrado más 1. Luego, más e elevado a x más 1 por 1 sobre x cuadrado más 1 por la derivada de x cuadrado más 1. La derivada de x cuadrado va a ser 2x, porque baja este 2. Y la derivada de 1 es 0, entonces solamente acá nos queda que la derivada es 2x. Luego de tener esta expresión, procedemos a reducirla. Aquí, este 1 no es necesario de seguirlo colocando, solo dejamos e elevado a x más 1 por logaritmo natural de x cuadrado más 1, más 2x lo pasamos hacia adelante sobre x cuadrado más 1 por e elevado a x más 1. Y vemos de que acá hay factor común que es e elevado a x más 1. Sacamos el factor común que es e y tenemos ahora e elevado a x más 1 factor de 2x sobre x cuadrado más 1. Aquí, bueno, aquí me faltó el signo más, pero hay que colocárselo, más logaritmo natural de x cuadrado más 1. Aquí este signo más, me faltó colocarlo, pero
aquí va un signo más. Y así se Ok. resuelve el ejercicio. No sé si hay algún comentario sobre este ejemplo. Creo que no, ingeniero. Así que por el momento esto es todo y cualquier duda me pueden escribir en la plataforma y el correo electrónico.